agradecemos a Marcela. Avanza la mañana, pasan 5 minutos de las 9 y ahora nos metemos en el tema del día, las personas en situación de calle, porque ayer, debido al frío extremo, el gobierno decretó una alerta roja que implicó la evacuación a nivel nacional de todas las personas que estuvieran a la intemperie. Está con nosotros Eduardo Cabrera, que es vocero del colectivo Ni Todo Está Perdido, una organización integrada por personas en calle que trabajan justamente para visualizar la problemática. Bienvenido. Gracias por la invitación, estamos a la orden. Eduardo, ¿qué le pareció la medida que anunció ayer el gobierno ante este frío extremo de evacuar a todas las personas en calle? Bueno, primero lo que habría que contextualizar que más allá de la medida, a nosotros lo que nos parece que es un poco más de lo mismo, de lo que se ha venido trabajando. Y lo único que cambia es que hay como un abordaje un poco más que el ministro lo había planteado desde el ángulo de lo comunitario, un poco más bajar al territorio. Y hasta el momento no es que vemos con buenos ojos la medida que el ministro ha llevado a cabo de trasladar a las personas. El tema es el cómo y cómo lo vas a implementar y en qué contexto se va a abordar esa medida que el ministro anteriormente lo había anunciado. ¿Tiene información del operativo de anoche? No, por el momento nosotros no tenemos cruces de información respecto al operativo del día de ayer. Cuando hay una conferencia de prensa, después se le comunica a NITEC debido a las medidas que el ministerio vaya abordando. ¿Consideraban o consideran necesarias las medidas que anunció ayer el gobierno? Las medidas pueden ser necesarias siempre y cuando se prevalezca y se cuide a la persona física en su integridad. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir utilizar si se va a utilizar el instrumento de la internación involuntaria, aplicar la ley de falta, que sea un reglamento y que se aplique la ley, pero cuidando y preservando la vida del ser humano, porque las personas que están en situación de calle no solo mueren de hipotermia, sino que también mueren por múltiples factores. A ver, ¿puede especificar un poquitito eso? ¿A qué se refiere con cuidar la integridad si hay una internación compulsiva? Cuidar la integridad, nosotros nos referimos al maltrato que a veces la jerarquía policial o quien vaya a proceder utiliza a la persona como un objeto que está ahí indefenso, que no tiene derechos, y nosotros siempre reivindicamos que las personas en situación de calle todas tienen derecho, todas son sujetas a derecho. El tema es preservar. Si la persona tiene que ir involuntariamente a una internación, bueno, que eso sea acompañado con un buen abordaje médico, que no quede solo en un traslado y que después la persona al otro día vuelva nuevamente a pernoctar en la calle, porque ahí estamos haciendo asistencialismo. Por eso es que nosotros venimos reclamando esto, haciendo énfasis en el tema de la ley. Estamos en contra de la ley involuntaria, o sea, estamos en contra en el sentido de cómo se implementa, más allá de las articulaciones a nivel político, ¿no? Ahora, ¿es un temor que tienen ustedes o es un dato de la realidad que se ha dado estas circunstancias de eventualmente algún ejercicio de violencia en la internación compulsiva y el no mantener después un seguimiento de la situación de la persona? No, en realidad es un temor porque en realidad nosotros somos un grupo nucleado, organizado, que somos la voz y la cara visible de las personas en situación de calle, pero no tenemos la herramienta como para salir a hacer un abordaje como lo hace el Estado, como lo hace el Ministerio, para nosotros poder de primera mano chequear la información y saber en qué condiciones, a qué hora salen los móviles, cómo se articula. Y eso es un tema que ya se ha planteado en el Ministerio, tratar de poder trabajar con ellos para colocar el aporte también por parte del colectivo para trabajar las políticas públicas del territorio. En un mensaje que el ministro dio no hace mucho en una conferencia, trabajar con las duplas a nivel de territorio, y ahí, más allá de lo laboral, creo que se puede abrir una ventana que puede permitir de repente, nosotros que somos los protagonistas, los que entendemos en realidad cuál es la verdadera situación de calle, poder trabajar conjuntamente con eso. Me parece que eso sería un muy buen aporte para el Uruguay, porque este problema que se coloca acá en la mesa no es solo Montevideo.
En el interior también existe. Bueno, de hecho, murieron varias personas en situación de calle y sobre todo en el interior del país, muchas de ellas, ¿no? 33, Artigas, Rivera. ¿Cuál es la situación en esos departamentos? Bueno, la situación que nosotros vemos, la situación y la lectura que se hace respecto a esta problemática es que los departamentos son chicos, la población es bastante chica, depende la dimensión territorial del departamento, y es ahí donde se coloca de repente, hay departamentos que cuentan con un sistema de refugio para de repente 50.000 habitantes o 80.000 habitantes. Y a veces lo que cuesta a veces es tomar una voluntad de hacer una política pública de abrir 2 o 3 centros para albergar. ¿Faltan refugios en el interior? Faltan refugios en el interior. Por ejemplo, Maldonado es uno de los temas que ha pasado también el tema de personas que tienen un solo refugio. Hay personas en Maldonado que están pasando mal, o sea, y han tenido problemas en la vía pública, en la calle, Recientemente debido a esas circunstancias. Falleció un hombre en 33 en las últimas horas. Esa persona no había acudido nunca a un refugio. ¿Por qué? Porque realmente el problema que hay con la persona en situación de calle, la persona que no tiene la herramienta, cuesta enormemente convencerlo para que acceda a un cupo, para que acceda a un refugio. Por eso que ahí es muy importante que NITEP pueda trabajar con el Estado, en lo que habíamos hablado, en lo que les comenté anteriormente, de poder charlar, dialogar con ellos y tratar de convencer a la persona para que acceda a un lugar. Ahí estaría todo el tema de la salud mental, que es otro tema también bastante complicado. Hay muchas personas que tienen problemas de salud mental. Y después una de las cosas que coloca el usuario de calle son los robos. Eso está constatado, pero no solo los robos, también hay maltratos dentro de los centros. Que si entonces, Gabriel, a ver si entiendo bien, hay que apelar eventualmente a la internación compulsiva o a este régimen ahora que ha adoptado el gobierno, porque todavía hay resistencia a ir a refugios. ¿Por qué razón? ¿Por problemas de salud mental? ¿Por problemas de robo, dice usted también? Por problemas de robo y por problemas de maltrato. ¿Por parte de quién? Maltrato psicológico. ¿Por parte de los educadores? Por parte de, sí, por parte de, cuando nosotros colocamos la palabra educador, lo colocamos desde la perspectiva del sistema, por parte del sistema. El sistema es muy opresor. No es un sistema que incluye una herramienta de abordaje para que la persona pueda hacer un trampolín y pueda salir de la problemática. Es decir, que la gente que... Porque lo que estaría bueno es que salga la persona del problema. Si queremos solucionar este problema, no de raíz, porque es imposible solucionar a raíz, pero si queremos colocar en un quinquenio, solucionar este problema agobiante de personas en situación de calle, madres con niños en calle, mujeres que menstruan al aire libre, que no tienen ni siquiera toallitas de higiene. Si queremos eso todo, tratar de dejarlo de la mejor manera posible, que la vía pública sea un lugar transitable, donde las personas puedan transitar correctamente, donde también la persona usuaria del sistema de refugio pueda también sentarse en una plaza y tomar mate y no tener que andar con un campamento y todo ese tipo de cosas. Bueno, hay que abordar esa problemática primero desde el punto de vista de darle una herramienta. Claro, o sea que más allá de aumentar los cupos también se necesita un abordaje diferente, más integral de la persona. Eso es lo que están solicitando. ¿Sigue habiendo robos en los refugios? Sí, los robos, eso ya viene de hace tiempo, el tema de los robos. ¿Y se siguen dando? Se siguen dando. Puedo decir que, para que la gente entienda, a nadie obviamente le gusta estar en la calle, vivir en la calle, y mucho menos con estas temperaturas. La gente que se niega y que por tanto por eso el gobierno apela a estas circunstancias es porque o lo maltratan, o lo roban, o no lo dejan ir con las mascotas también. ¿Es otro elemento que tienen en cuenta o no? Lo de la mascota es un tema que en el gobierno anterior se había implementado. Ahora nosotros en NITEP, yo vengo a hablar en nombre de NITEP, no tenemos cuantitativamente si existen refugios para albergar mascotas, no sabemos eso. Creemos que sí, que debe de haber, porque no ha disminuido mucho el tema del carrito con el perro. Sí. Pero esos lugares también, ahí lo que se coloca también el abordaje
del animal también, que es otro tema que no es tan fácil de resolver. El hecho de que ahora se haya dispuesto que vaya un equipo médico también, ¿de alguna manera a ustedes eso le da más garantía? Bueno, el equipo médico es el que puede constatar si la persona está en situación de poder fallecer o si está en situación de tener que ser internado, y ahí venimos con el tema de la ley. La policía lo único que hace es el acompañamiento. Ahora, la única forma de que esa persona pueda lograr tener una manera de poder buscar una solución es si el médico firma esa... Claro. Y eso es lo que realmente no se ve, o sea, los números y las cifras andan por ahí danzando y dice que se lleva a la persona y se le hace el acompañamiento y seguimiento, pero no se sabe realmente si un médico mismo de ACE es el que contacta que esa persona tiene que acceder a un lugar. Pero ahí hay un tema muy interesante que a mí me gustaría decir, y yo siempre lo he hablado con mis compañeros y creo que es muy interesante pensarlo. Cuando hay un ser humano tirado en la calle, antes de que esa persona fallezca, porque la persona fallece por frío o por alguna patología que puede ser infarto del corazón, son personas que vienen muy castigadas y muy golpeadas, de muchas décadas, de mucho tiempo están en situación de calle. ¿Cómo se tomó las declaraciones del ministro de Desarrollo Social que dijo que las personas que fallecieron estos últimos días no lo hicieron por hipotermia? Bueno, la visión que tiene el ministro es la visión que tiene el ministro. Para nosotros, las muertes de las personas en situación de calle son multicausales. O sea, no existe que una persona pueda morir en situación de calle por hipotermia. Las personas pueden morir por un infarto, pueden morir por un accidente en la calle, un accidente de tránsito. Pueden morir, que dicho ha pasado, por ajuste de cuenta. Que después vemos en los GRAP, ajuste de cuenta por esto y lo otro, y eso también es por complejidad de territorio, de rivalidades, que eso también está contextualizado por el tema de la persona que vive en situación de calle. No tanto el que accede a un refugio, sino el que vive en la calle. Pues son dos cosas distintas. Una cosa es vivir en la calle y otra cosa es acceder a un refugio. ¿Y alcanza que también con el que está en refugio está en calle, pero claro, es muy distinto al que vive. ¿Alcanza con que el refugio sea solo nocturno? No. El refugio tiene que ser una casa de acogida. Y no hay actualmente. No hay casa de acogida. Y tiene que ser 24 horas y tiene que tener una de las cosas que nosotros en NITEP venimos trabajando con la gente de ACE, tiene que tener especialistas, enfermeros de ACE trabajando en el refugio. No hay. No hay. ¿Quiénes trabajan en los refugios? En los refugios trabajan actualmente en esta nueva modalidad de estilo colmena y estilo incubadora. Sí. Trabajan en los dos cuidadores, que pueden ser femeninos o masculinos, que los cuidadores lo que hacen es cuidar el territorio de la casa, o sea, cuando digo territorio de la casa me refiero a la casa, cuidar a los participantes, porque nosotros somos participantes, no usuarios. Antes éramos usuarios, ahora somos participantes. ¿Y esto cuándo cambió? Después está la coordinadora, sí, la trabajadora social, la psicóloga y un educador. Bien. O sea, faltan educadores en los refugios. O sea, hay un educador por refugio. ¿Y este tipo de gestión que hacía referencia, cuándo se modificó? Bueno, esto se modificó en la gestión anterior, que se hizo todo el sistema de las colmenas, que el sistema de las colmenas es el mismo equipo sustentado, ¿no?, o solventado por el Estado, que es una ONG, que esa misma gente trabaja en 3 dispositivos distintos, por eso se llama dispositivo colmena. El que hay ahora es el de incubadora, que son modelos que ya no son refugios, son modelos más de casa, podríamos decir casa comunitaria o casa de acompañamiento. Pero lo que tendría que haber, que estaría bueno para aplicar como modelo, es un modelo 24 horas, copiar un poco, no sé si la palabra sería copiar, pero buscar la manera como se utiliza en Finlandia, donde se le da a la persona un lugar para poder estar, con un acompañamiento y un seguimiento,
y con la posibilidad de poder emprender una tarea laboral, que puede ser cualquier tipo de desempeño laboral. Igual estamos hablando de una potencia, no estamos, Uruguay está muy lejos a eso. Claro. Entonces, como eso no se puede hacer, lo que estaría bueno hacer una casa de acogida, que quiere decir un lugar donde las personas sean recibidas como tienen que ser recibidas, con amor, con amabilidad, con respeto, y que sea 24 horas. ¿Por qué 24 horas? Porque vos al tener 24 horas, vos tenés la gran mayoría de las personas en una noche cruda, o en un día crudo como el de ayer, las podés tener ahí adentro. No tenés que tener la necesidad de tener que a las 9 de la mañana, como ya es un déjà vu esta película, sí, volver a la calle nuevamente. Entonces, ahí es donde la sociedad, el vecino, la vecina que nos está viendo acá, se pregunta, pero bueno, pero esto no cambia nada, los vemos de vuelta. O sea, ahí hay algo que hay que trabajar, y yo creo que la salida tiene que ser los 24 horas, es una de las maneras que yo veo que sería un poco viable para esto, pero para eso se necesitan más brazos del Estado, y obviamente una de las cosas que son muy importantes para estos aspectos son los medios de comunicación que vuelven a colocar este tema en el centro de la mesa, que es muy importante para charlar, porque hay diferentes temas que se pueden abordar en un medio de comunicación, y un programa puede abordar diferentes temáticas. El tema es el tiempo que le dedicamos a esta situación. Si realmente le queremos dedicar tiempo a esta situación para resolverla de la mejor manera posible, creo que también ahí es muy importante que el que nos está escuchando, que nos está viendo, sepa de primera mano cuáles son las informaciones al respecto. Gabriel, tú que está planteando, y ya sobre el final le quería preguntar, porque es más, más estructural, si se quiere, más a mediano y largo plazo, ya con las luces largas, pero para la coyuntura, puntualmente para lo que está pasando por estas horas, ¿usted entiende que puede haber un antes y un después, y que la gente que no está acostumbrada a los refugios, que no quiere refugio, por todo esto que señalábamos, a raíz de esta medida tomada por el gobierno, puede haber un antes y un después, y puede acostumbrarse a seguir, pese a que tenga algunas dificultades, como por ejemplo esto que usted decía del maltrato, eventualmente algunos robos, o no? Bueno, puede haber vamos por parte. Primero, puede haber un antes y un después si este gobierno con lo que se comprometió lo aplica. Ahí puede haber un antes y un después. Y para que haya un antes y un después y no pase lo del tema del maltrato y un montón de cuestiones, o lo que ellos mismos reclaman, tienen que haber más dispositivos de 24 horas. Pero no estamos hablando solo de Montevideo, estamos hablando a nivel país. Porque también la gente del interior también la sufre. Y un dato no menor les voy a dar para que lo sepan. A ver. Hay mucha gente en el interior que por esta situación, al no haber centros en el interior, viajan a Montevideo. ¿Saben por qué viajan a Montevideo? En el cordón, en el municipio B, que es donde se concentra todo. Porque Montevideo es el lugar donde antiguamente se decía la tacita del plata, ¿no? El lugar donde podemos venir a ver si podemos buscar una changuita o algo. Entonces, por eso es que hay una densidad mayor de personas en situación de calle año tras año. Usted me dice que hay gente en situación de calle que vive o que está en el interior, que como no tiene refugio se viene a Montevideo para pasar en los refugios de Montevideo. Yo tengo conocidos, tengo gente que trabaja en la Junta Departamental en Maldonado, y me han contado y han hablado conmigo, y gente que se ha trasladado en ómnibus desde allá hasta acá y se quedan acá. Porque primero, en el interior es imposible encontrar mano de obra, a veces dormir en la calle por no tener dispositivo de refugio, y venir acá porque aparentemente como hay más cupos y hay más dispositivos de refugio, la persona de repente puede agarrar una noche para estar, por lo menos dormir una noche, ¿no? Cabrera, ha sido un placer tenerlo acá en Piso. No, por favor, gracias a usted. Un tema que obviamente necesita mucho más tiempo y que va a requerir mucho abordaje y pienso por parte de las autoridades. Muchísimas gracias.